Hello and welcome to 80 over 80 San Francisco, a campaign to profile 80 people who are in their 80s and older and live in our city. I'm Anna Chodos, the campaign's director, and as our city ages, the goal of this campaign is to celebrate our older residents. We're doing audio, video, and written profiles, and as you'll see, even the ordinary is extraordinary after 80. I talked to Berta Vasquez in 2022, and she's almost 94 at the time. She's originally from El Salvador and came to San Francisco in the 70s with her husband at the time. She worked in factories there as a young person and here for many years. You'll notice during the interview that we start off and we get back to her feeling rather down. She feels lonely and isolated at this point in her life. But at other points, she talks about getting great joy from going to the 30th Street Senior Center through Unlock, going on trips, especially to Europe, and being older in San Francisco. She feels like people really help you out here. In general, I felt really privileged that she was willing to share these feelings with us. I hope you enjoy the interview, and I'll just note that it is in Spanish, so we have subtitles for this conversation. Yo soy Berta Flores Vázquez y tengo 94 años. Y vine aquí a San Francisco en 1972. Y pues, como me abandonó mi esposo, me quedé solita y me fui a trabajar a la fábrica. He trabajado en 2 fábricas, en Arbogue y en la Grande B. Y pues ahora me siento pues que no me siento muy bien porque pues estoy demasiado enferma. Tengo de todo como en botica. Así que me siento pues desesperada. De ahí me siento muy sola y de eso me está agarrando depresión porque no tengo opción de hacer nada ni de comer ya. Sí, tengo 2 muchachas, okay. Una que trabaja sábado y domingo y la otra que trabaja de lunes a viernes, pero de 7 a 12, de ahí se van y me dejan sola. Y de las caídas me las he dado de noche. Así que me cuesta levantarme y he llamado muchas veces al 911, porque te meten por la ventana, porque la primera vez me rompieron la puerta y ahora entran por la ventana. Me han dado un botón de emergencia. Al tocar viene la ambulancia. No tocar entonces. Ya, así que estoy solita completamente, solo con Diosito. Y solo ahora de tantísimas amigas que tenía, solo está ella, Berta y la chapuza que le digo yo, una María Mejía que trabajó conmigo, que preguntan por mí, de ahí ni mis hijos. Y si se les habla, no contestan. Así que estoy solita. Pero yo trabajé en fábricas, en 2 fábricas trabajé. Hasta que me atropelló un carro. Me atropelló un carro para un día del año nuevo, de los chinos. Yo me atravesé en Urroa y me aventó el carro y ya no trabajé. Porque me quebró el dedo y como con este pie trabajaba, me quebré el dedo gordo. Y quedé muerta unos minutos ahí y toda bien contenta. Se murió ni a verte, pero no me regresé. Así que, no, si mi vida ha sido amarga. Yo no me quería venir para acá, pero mi esposo, por quitarme de la casa de El Salvador, me trajo para acá. Y luego se divorció y se casó con la cuñada. Y luego, pues, quizás se divorció porque quería la casa. Y en la casa, a mí ni a ella se la dejó. Se la dejó a los chicos y yo creo que ya la vendieron a saber, de El Salvador. Así que me quedé sin nada. ¿Cómo se describiría a otras personas? ¿Cómo se describe a otros? Por ejemplo, personas me dicen, bueno, yo soy muy habladora, no sé qué. Bueno, yo anteriormente era bastante activa, de ahí del centro. Asistía a todas las sesiones de todo, pero ya ahora ya no.
ahí hay un lugar que ahí lo mantienen a uno, ¿verdad? Lo vienen a traer y a dejar. Pero me dijeron a mí, no, tú sos muy activa, no, no estás para eso todavía, me dijeron. Pero ahora sí, ya creo que sí. Ahora sí, ya creo que sí, ya estoy para ahí. Porque yo me gustaba estar ahí desde me iba desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Y había muchas actividades. Ahora no han abierto todavía, está cerrado. Y otros centros ya los abrieron y ellos no. No, porque al irse a estos niños yo me voy para ahí porque cuesta hallar gente que lo cuide a uno. No quieren hacer nada y quieren solo cobrar y todo. Mire si puedo hallar que me cuiden de noche. Si a mí me cuiden de noche yo tengo que pagar. Y de día hasta a las 5, pero no me pueden dar más horas. Así que... Pero sí era bastante activa yo ahí en el centro. Como llegué de 44 años, era activa. Y tenía bastantes amigas y ahora saber qué se me han hecho. ¿Qué piensa de San Francisco? Una maravilla. La vida que uno tiene aquí lo atienden mucho las ancianas. Es bonito ser anciano, porque lo atienden a uno por todos lados. Yo con eso estoy feliz. Aún ahora sí, si yo salgo sola, hay bastante gente que me dice, me ayuda. Así que en eso no me quejo yo porque estoy... Aunque me dan poquito dinero porque yo gané poco. Cuando yo empecé a trabajar ganaba 1.75 la hora. Bien barato. La costura. Y lo último que gané, 4.50. Y ahora las muchachas que nos cuidan ganan $18. A mí me tocó duro. Como las obras eran baratas, verá, la costura es mal pagada. En la ciudad, ¿dónde hay sus lugares favoritos? Perdón. ¿De aquí? Yeah. Bueno, yo casi no he salido. Cuando estaba trabajando fui a Europa nada más. Me gustó mucho. También a Italia, ahí están los álbumes sí, de ahí, sí. ya. Todos los álbumes donde los paseo. Pero en San Francisco, ¿dónde le gusta ir? Sí, porque yo no he salido mucho. Salíamos del centro que nos llevaban. Ajá. Nos llevaban a Mazatlán, nos llevaban a Tuxalito, a todas partes. Oh, de veras. Y aquí en la ciudad, bueno, para usted, ¿cómo cambió la vida con el COVID? Oh, yo no he salido desde que está eso. Como ya no trabajaba, no he salido. Ya, pero no me he enfermado. Y me puse las 3 vacunas y la vacuna de la gripe. Esta niña que está trabajando ahorita tiene catarro, pero no se me ha pasado. Y las 3 se ha dado. Pero sí, ahora va a estar más peor porque todo está caro. Todo está demasiado caro. Caro. Ya demasiado, las cosas han subido. ¿Cosas? Sí, el aguacate y todo eso, ha subido todo. Ahora no nos alcanza la plata. ¿O no? Ya. Y entonces, para usted, ¿qué será un día típico? Oh, muy bonito. A mí me gusta divertirme. Cuando puedo, pero yo ya no puedo salir sola. Si están las muchachas me llevan, pero si no, porque hoy me caigo de la nada. Hoy me caigo. Oh, se cae más fácil. Ya. Ajá. Está en la casa, básicamente. Ya, solo aquí. Okay. 2 años lo que tengo es de eso del COVID, que estaba encerrada. Ajá. Para usted, ¿qué es que espera del futuro por el momento? No, ahora no espero nada, ahora espero la hora de irme al panteón. Ya no tengo esperanza de nada. Porque ni mis hijos me hacen caso, yo sola ya no puedo, porque tengo de todo. Así que ya no espero más que el momento que me llegue Papachús. Pero ya tengo todo listo. Ya. Pero yo quería que pusieran mariachis y todo eso, y las amigas no van a ir tampoco porque ya no tengo amigas. Así que ya no tengo futuro para adelante. Mi madre y mi abuela llegaron a los 100 años y activas, pero yo no.
¿Algo del proceso de envejecer le ha sorprendido? Oh, no, pues yo me he sentido feliz y me gusta porque todo el mundo me ayuda de vez en cuando voy en el vaso o algo así. Me ayudan a pasar la boca calle y todo. Es bonito ser viejo, porque lo atienden a uno, ¿verdad? Aquí esta niña, mire, me atiende a los lindos. Y ella es la que se encarga de hablarme cada ratito y todo, y me visita seguido y todo. Y otra niña que le digo yo la chapuda, porque me quedó 3 años y es bien chapudita, ¿va? Yo le digo, también está pendiente. Pero, y esta otra niña, esta Berta, me pregunta todos los días también. Así que me siento feliz ser viejita. Pero no tan feliz porque no estoy como mi madre y mi abuela, ¿verdad? Que estaban potentes. Y murieron de viejitas, no de enfermas. Y yo tengo todas las 1001 noches. Así que por eso me siento triste. Y más que no somos unidos, ¿verdad? Estoy recibiendo el exercise, porque mi sueldo es muy poquito. ¿Cómo es que alcanza para las cosas que necesita? Comer pobremente, arrocito y frijolito. Bueno, así estoy acostumbrada, ¿verdad? Como yo soy de fuera del matrimonio, me internaron. Y internada solo arrocito y frijoles no estaban. Estuve en el Colegio María Auxiliadora en El Salvador y salí como de 19 años. De 18 salí. Y me internaron también para aprender a coser. Y luego me casé y a los 20, a los 21 tuve mi primer hijo. Pero ahorita yo cocino una sopita y la dejo para 2, 3 días. Me alcanza, ¿verdad? Y así, y como ahora la pedita se me ha ido, y la ropa mi hijo me vestía, antes ella, la esposa de mi hijo es peruana, y entonces ella es la que me traía la ropa. Salí del colegio, me internaron en el taller para aprender a coser. Ahí dormía también en el taller. Donde aprendí, mi mamá me compró la máquina, y entonces ya empecé a coser con ella, y ella me quitaba el dinero. Por eso me casé luego, porque no me dejaba el dinero ella. Así que quería algo, porque mi mamá tuvo 12 hijos, pero entonces quería que yo le ayudara para mantener a los demás. Entonces me tocaba a mí trabajar duro. Día y noche trabajaba en las temporadas. Diciembre, agosto y Semana Santa. Me tocaba amanecer en las máquinas. Pero no tengo muchas ideas porque no me dejaban tener muchas amigas ni nada cuando estaba joven. No conozco ni el mercado en El Salvador, porque yo no salía. Wow. Así que y aquí también, encerrada trabajando y todo, y trabajo hasta los sábados también, ahí, hasta domingo trabajaba. Así que no, de milagro que el centro no han llevado a varios lugares, no porque que no hubiera salido a ninguna parte. Soy bien simple, pan sin sal, como le dicen, ¿verdad? ¿Algo recientemente le hizo feliz? Ahorita, bueno, la felicidad que siento que por lo menos es que me mandan a que me cuide, ¿verdad? Me ayudan un poquito, en que sea, ¿verdad? Porque es lo único. Yo sé, estas niñas se me van y quiero entrar ahí con el centro. Ellos nos vienen a traer y a dejar y mandan a alguien que le lave la ropa y a alguien que ahí están todos los doctores. Tengo que cancelar yo todos mis médicos, porque ahí están todos los doctores en la 30. Así que a ver si estas niñas se van, yo me voy para ahí. Porque en un rescón se me voy a morir, porque es más triste parece. ¿Repetir eso, por favor? Mi hijo me quiere meter a un rescón, de que ahí los tienen ahí hasta que se mueren, como la Laguna Honda o la otra. No, ahí se me da tristeza a mí. No le interesa. Bueno, no digo que no, porque no sé si más tarde va. Pero no, ya no siento mucho ánimo de seguir adelante, ¿me entiendes? ¿Verdad?
Ya solo esperar el momentito que me llegue. Y preocupada porque estos niños no contestan. El uno dice que me va a echar al agua. No, Leo, no quiero echar al agua. Yo tengo mi tumba, Leo. El pequeño, y si se muere antes, no va a haber quien me entierre. ¿Me puede hablar de un momento en su vida que era algo que definió su vida o le afectó mucho? Lo único que fue el viaje a Europa también es mi única alegría, que puse los pies donde los puse que supe. Y de ahí del centro nos llevaban a Mazatlán, a Sausalito, a varios lugares. Eso es lo único. De ahí para allá, mi vida ha sido feliz aquí en San Francisco. ¿Verdad? Estuviera en El Salvador, quién sabe. Pero aquí me siento la mujer más feliz. Lo único es la depresión que tengo ahorita. Señora, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también. Ya. Gracias por hacer esto. Ya. ¿Te vas a tomar el tecito? A tomar té. Té de manzanilla. Perfecto. Gracias. Ok. '80over'80 SF is edited by True Medusa Pictures and Calibrate Films for our video, Ozzy Linus Goodman for our audio, and our music is by Soundology. We've been supported by some amazing organizations, the Meta Fund, the Community Living Campaign, and Senior Power. We've partnered with the Department of Disability and Aging Services and their End Ageism campaign, the Division of Geriatrics at UCSF, and multiple community organizations to connect with older San Franciscans. Please check out our website, 80over80sf.org, for more information about the campaign, to find other profiles, and to meet our great team. Thank you and see you soon.